Murat, su director. Y digo yo que eso, como década y media, que creo que es el cálculo, probablemente un poco más. Más o menos. Sí se oye. ¿Se oye? Sí. Ok, sí. Pero llega yo creo que en un momento perfecto, y además justamente porque eso, ¿no? En pocos días, un par de meses, va a ser además justamente el centenario de Luis Mariano Rivera. Exacto, en agosto, el 19 de agosto se van a cumplir 120 años del nacimiento de Luis Mariano. 120, exactamente. Y bueno, es que yo creo que impresionante justamente ver cómo eso, ¿no? Cómo atraviesa un montón de otras cosas su propia existencia, y todavía más las repercusiones que quizás uno justamente no identificaba. Yo creo que sería interesante, porque sí, efectivamente nosotros en el documental escuchamos de tu voz la forma en la que de alguna manera nace el proyecto, pero que nos cuentes un poquito de ti, que eres quien nos está echando este cuento, quien nos está a muchos, estoy seguro, incluso descubriendo a este gran personaje, y a tantos otros, pues más bien fortaleciendo la necesidad de seguir contándolo, de seguir cantándolo también de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, a nivel de estudio, por lo menos entiendo que la cosa fue más bien por las letras, ¿no? Bueno, un poco sí. Yo creo que una manera de presentarme es decir que soy carupanero. Eso dice poco, pero también dice mucho, porque yo nací en Caracas. Yo nací en Caracas, y a eso de los 4 años, algo así, mis padres se mudaron a Carúpano, y yo pues viví aquí con mis abuelos en el Junquito. Era como, digamos, ese centro emocional, bonito, materno, paterno, y en un momento pues me agarraron y me llevaron para Carúpano. Yo no entendía nada, y poco a poco, o sea, y bueno, y sumándole a eso, pues mi madre es italiana, es de Sicilia, y yo me crié en un lugar donde la gente no hablaba en español, sino hablaba en siciliano, ni siquiera en italiano. Entonces mi mamá y mi abuela siempre hablaban en dialecto y toda la cosa y tal, y yo de alguna manera, o sea, ese tema de la identidad de uno, bueno, de dónde soy, de dónde vengo, a qué pertenezco, lo tenía como un poco extraviado, ¿no? O sea, soy caraqueño, soy italiano, ¿de dónde soy? Pues eso yo no sé, creo que la identidad en mucha gente, o sea, en muchos casos eso está dado por algo normal. Pues, o sea, la gente dice, bueno, yo nací aquí, yo soy de aquí, o yo me siento de aquí, o lo que sea. Como pues, que dice soy del Caracas o del Magallanes porque lo heredé. Exactamente. Pero en mi caso fue un proceso también como de reflexión, o sea, de pensar en qué... ¿A dónde pertenezco? Y esa búsqueda un poco me lleva a Luis Mariano Rivera. Me lleva a Luis Mariano porque yo decía, bueno, pero este señor que habla de estas cosas, ¿no? Habla de una frutica, de una cerecita, habla de un caracol, habla de otras cosas que además, pues, debo decir, pues, que no todas las canciones de Luis Mariano están ahí. Luis Mariano tiene muchas canciones, y quizás estas que están acá son las más conocidas y las más emblemáticas. Okay. Pero Luis Mariano, además de estas canciones que conocemos, también fue un gran cronista de su
lugar geográfico, del campo venezolano, ¿no? Entonces él contaba a través de, no sé, la negra siriaca, de Anacleta, de Gumersinda, de distintos personajes. Él ponía su mirada en estos personajes y él contaba lo que él, a lo que él le movía y hacía reflexionar en cuanto a eso que estaba pasando, ¿no? Y yo siempre, o sea, desde niño, o sea, desde que llegué a Carúpano y tal, en Carúpano hay un Ateneo, y en ese Ateneo, alguna vez yo iba mucho a una librería, a una biblioteca que había allí, porque de eso me enteré mucho después. Yo tenía problemas para leer, me costaba mucho leer y escribir, y bueno, después entendí que era lo que llaman dislexia, pues. Pero en ese momento tenía como mucha dificultad y iba a escuchar audiolibros. Y para mí esa era la cosa más linda que me pasaba. Entonces me ponía esos audiolibros, escuchaba los cuentos y toda la cosa. Cuento esto porque una vez estando allí en esa biblioteca, la gente empieza, como cuando ustedes a lo mejor, no sé, ven que viene un personaje famoso así y la gente se aglomera y tal. Exactamente pasó eso con Luis Mariano. Luis Mariano pasó por ahí en la camioneta y la gente se acercó. Y eso me llamó la atención. O sea, ¿quién es esta persona? Y toda la cosa. Claro, yo luego voy creciendo y uno de alguna manera no siente que uno sea alguien especial en algún sentido. Quiere decir, pues, o sea, ¿quién soy yo? Pues yo lo quería ir a conocer, pero ¿quién soy yo como para presentarme? ¿Cómo hago como esas cosas? Siempre tuve como esa inquietud, pero pues no me atreví. Un día, como cuento un poco allá en la película, este amigo que se llama Eladio Mujica, que bueno, él es músico, un guitarrista de talla internacional y tal, fue a Carúpano a fundar una escuela que justamente se llama Luis Mariano Rivera, y trabamos amistad, y Eladio me dice un día: Oscar, vamos a ir a recoger mangos a la casa de Luis Mariano. Ya hubo un portero que podía... Sí, entonces yo dije, coño, no, mi oportunidad, pues, de entrar al mundo de Luis Mariano y de conocerlo, y obvio, pues dije que sí. Y fui, me senté, y estaba el señor allí, con su esposa y unos familiares muy, muy cercanos, y me senté un rato allí a escuchar, porque yo creo que no había más nada que hacer. Era escuchar a Luis Mariano, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero Luis Mariano, como otras personas que yo luego he conocido en mi vida, pues no sé, Facundo Cabral, Fernando Birri, gente que Fernando Birri es el director latinoamericano, que también tuve la oportunidad de escucharlo. Ustedes sienten cuando están en presencia de esas personas y ellos hablan, que el tiempo se estira, así como un chicle, ¿no? Entonces tú estás allí y tú dices, bueno, pasaron 2 minutos, pasó 1 hora, pasó todo un día, tú no tienes idea, es un tiempo atemporal. Y entonces, bueno, yo estuve ahí sentado escuchando los cuentos de adolescencia de Luis Mariano por un rato, pues, o sea, no sabría determinar cuánto. Yo pienso que fueron a lo mejor 2 horas. Nos fuimos de ahí y yo salí contento, ¿verdad? O sea, logré mi objetivo, pero por otro lado yo dije, ¿cómo hago yo? O sea, porque no tengo una cámara, una grabadora. Y bueno, fue bonito por un lado, pero por otro lado también sentí como un poquito de rabia, ¿no? O sea, bueno, porque no tengo un modo de registrar eso. Y bueno, y ya el tiempo, a partir de ese momento, se me quedó la idea de contar ese encuentro. Pues yo no sé si les ha pasado algo parecido, de que ustedes dicen, esto lo tengo que compartir. Vale. Esto no puede ser solamente mío. Esto la gente tiene que saber que este señor existió. No porque Luis Mariano no lo conocieran. Ojo, Luis Mariano es quizás uno de los personajes más emblemáticos de la música oriental venezolana, ¿no? No dicho por mí, o sea, dicho por mucha gente.
así como Gualberto y así como María Rodríguez y tantos otros, pero digamos, no es que no se conociera, pero hay cosas del personaje que creo que eran importantes ahondar, ¿no? O sea, dar como un poco más allá, o sea, más allá de que, bueno, sí, Luis Mariano Rivera, el poeta de Canchucho Florido, sino darle darle cuerpo a ese personaje. Ok. Les recuerdo igual que si tienen alguna pregunta, levanten la mano. Por ahí van a estar también algunos compañeros pendientes para que puedan participar. A mí me llama la atención y te preguntaba por el asunto de las letras, que creo que no... que de hecho hay alguien justamente hablando decía, había mucha letra, ¿no? En sus composiciones que por otro lado parecían muy sencillas, ¿no? Pero este personaje, yo incluso pensando quizás en otros documentales incluso y que han retratado un poco estos, yo creo que pilares a fin de cuentas de nuestra cultura y para hacer las comparaciones que siempre son odiosas y me excuso, pero digo, en los Andes, por ejemplo, tenemos un Juan Félix Sánchez y que también se siente como una especie de hombre renacentista y que tuvo eso también de muchos oficios, ¿no? De haber cumplido muchas tareas y muchas cosas, ¿no? Entonces, lo conociste de una forma, pero en la propia investigación debes haber ido descubriendo de alguna manera el personaje de forma distinta. Y te preguntaba lo de las letras porque incluso eso, ¿no? También un poco que nos cuentes como esto que acabamos de ver lo hace alguien qué experiencia ha tenido antes en el audiovisual, y de qué herramientas a fin de cuentas te valiste para poder a fin de cuentas componer esto que en donde bueno el tiempo no está estirado, sino que está justo y va llevándonos en ese cuento, ¿no? Bueno, esta película, pues yo soy el director de la película, pero es una película que tiene otras personas tan importantes como lo que pude haber hecho yo. Debo nombrar de primera línea a Laura Romero, que es la guionista y la productora de esta película. Ese viaje que hace el espectador o que hicieron ustedes en la película es un trabajo de ella. O sea, el viaje del héroe o el viaje de esa persona que va entendiendo que paso a paso, eso es un trabajo de Laura. Claro. Laura, además, es la productora de la película. Yo en algún momento, tú decías del tiempo, ¿verdad? O sea, yo debo contarte que es una película, como vieron, pues que está hecha en distintas etapas, en distintos formatos. La película, o sea, no la película, los archivos, las primeras entrevistas que yo empecé a hacer se hicieron en el año 2011. Estaba viva La Negra en ese momento, cuando logré entrevistarla un año antes de que ella falleciera, pues. Quizás lo que yo sentí en ese momento también, yo decía, bueno, a lo mejor esto es único. O sea, no voy a tener la oportunidad de tener estas personas y esa necesidad, sentido de urgencia, ¿no? También. Esa urgencia me hizo ir digamos, con lo que podía, con lo que tenía a mano, a registrar eso, ¿verdad? Yo no soy camarógrafo, no tenía cámara, no tenía maneras de... trabajaba en la Cinemateca Nacional, pero bueno, trasladarme a Caracas con equipos y tal. Entonces, un poco, un amigo me dijo, mira, yo le conté y un amigo me dijo, mira, yo tengo una cámara Z1, tengo un micrófono tal y
y tengo un fin de semana largo y mi novia nos puede acompañar. Entonces, nosotros tres nos fuimos y pasamos en ese año 2012, fuimos 4 días y bueno, todos esos días dedicados a entrevistar, a grabar. Un poco de mi parte, no, pues Ronnie sí es una persona que ha trabajado con cine y toda la cosa, pero al menos de mi parte era intuitivamente, o sea, quién entrevisto, cómo lo entrevisto, qué cuento, qué me interesa contar o no. Entonces, luego de ahí, ese material lo guardé, eso está en cassette mini DV. Y pasaron años, bastantes años, o sea, en el 2019 retomo este proyecto gracias también al apoyo de un amigo que se llama Marco Molina, que él tiene un proyecto que se llama Andes Sonoros, claro. Que bueno, él actualmente está en Alemania, pero es una persona que gracias a su impulso y a su acompañamiento en esa segunda etapa de la película fue fundamental, por ejemplo, para entrevistar a Gualberto Ibarreto, para tener a las Atapaimas, que me parecen, fueron un descubrimiento para mí, yo no las conocía. Él me dijo, mira, tienes que conocerlas, ella, y por ejemplo a Tico Páez también. Entonces, esa segunda etapa de entrevista también fue, digamos, importante en un momento de Venezuela que era un momento bastante complicado, pues, o sea, a nivel económico. Yo vivía en Mérida, entonces, bueno, trasladarme a Barquisimeto, a Caracas, bueno, toda esa situación, digamos, un poco que estaba atravesando el país, pero en medio de esa situación también surgió un poco la magia de Luis Mariano, que era decirle a la gente, mira, yo estoy haciendo este trabajo sobre Luis Mariano, y la gente indefectiblemente decía sí, o sea, me interesa estar, quiero participar. Entonces hubo esa segunda etapa, y la tercera etapa pues se abre un día que yo un poco con este sueño de que esos archivos se convirtieran en otra cosa, me siento con Laura Romero y con Vladimir Díaz, que son, además, pues, Vladimir es el editor de la película, y Laura es la productora y guionista, son mis amigos de hace tiempo, y nos sentamos y conversamos, pues, de que queríamos hacer esta... O sea, Laura me dice, ¿y por qué no termina la película? Vamos a hacerla, pues. Y eso de verdad fue súper importante, porque más allá de que, o sea, uno, sobre todo cuando tú haces una primera película, tienes miles de inseguridades. O sea, ¿cómo hago esto? Yo nunca he recorrido este camino. ¿Cómo hago para que esto exista y darle forma? Y Laura sí Laura ya lo había hecho. Comentaron un poco también, porque además ella sé que también en ficción además ha trabajado. Laura es una persona que tiene un currículum en cine súper importante. Es de ese tipo de personas que no sé, no quiero exagerar, pero es de ese tipo de personas, de productores, que es capaz de hacer todo porque el proyecto llegue a su fin, todo en el buen sentido, pues, o sea, respetando a los demás dentro de su dignidad, pero es además un ser humano, digamos, con una sensibilidad increíble, pero Laura, tiene una voluntad férrea de que las cosas lleguen y se hagan, ¿entiendes? Y eso es fundamental, o sea, sobre todo para una persona que tiene una ópera prima, o sea, o que está construyendo una ópera prima, eso es fundamental, tener esa compañía. Y luego se fueron sumando, bueno, Vladimir desde un principio, pero bueno, Vladimir fue el editor de la película. Y en la tercera etapa de la película es que nosotros presentamos un proyecto al Centro Nacional Autónomo de Cinematografía en una parte que se llama Terminación de Proyectos. Presentamos, quedamos, nos dieron un recurso económico para terminación, y a partir de ahí decidimos también hacer un rodaje en Carúpano, para poder contar, no solamente porque, bueno, yo tenía entrevistas, tenía gente cantando y tal, pero era fundamental poder contar el contexto de Luis Mariano, o sea, cómo se ve Carúpano, cómo es el campo de ese Canchunchú y toda la cosa. Entonces, bueno, arrancamos con todo digamos, ya una vez teniendo el recurso, se hizo el rodaje, y bueno, ya vino todo el tema de la postproducción.
que bueno, los que han trabajado en todo lo que es edición y tal, saben lo laborioso y lo fuerte que es eso. Quizás de las etapas más bonitas, pero también más duras y más complicadas. Siempre en un trabajo profesional hay cosas como esta, pero yo por simplemente de dar un detallito, se nota y lo vemos allí en los créditos, por ejemplo, que hay hasta Foley, ¿no? Entonces, es por supuesto eso, ¿no? O sea, un cuidado al detalle de que cada uno de esos espacios, de esos ambientes, se construyan no nada más desde lo fotográfico, desde la imagen, sino también desde lo sonoro. ¿No? Permíteme un inciso. Y en esa etapa también, o sea, en la etapa de rodaje, se suma un fotógrafo caraqueño. Bueno, él es de Mérida, pero bueno, tiene bastantes años acá en Caracas, que se llama Darwin Dico Cañas, que para mí es uno de los grandes fotógrafos de la ciudad, o sea, de la fotografía urbana de Caracas. Darwin es un gran fotógrafo. Pues yo lo llamé a trabajar porque ya me había apoyado en otra etapa de la película. Mucha de la fotografía, de la foto que está allí, ahí está también, por supuesto, la de Rodney, que fue la de un principio, y hay otro fotógrafo de Mérida que se llama Amilcia Gualdrón, que también me colaboró pues, en su momento para hacer eso. Y hablando de los folies, pues ahí entra Eleazar Moreno, claro, que pues es un maestro, es un tipo joven, pero es un maestro del sonido venezolano. Él hizo todo el diseño sonoro, los folies lo hizo Lisbeth Cabeza, que es su compañera, pero bueno, es una gran folista, pues hizo ese trabajo de foley, y todo ese trabajo pues sumó para que la película se viera y se escuchara como se ve y como se escucha. Yo creo que digamos, las películas son no solamente del director, sino son películas que se van construyendo con las voluntades de todos. Todos van sumando el tema del archivo, pero bueno, si quieres vamos hablando de eso más adelante. No, y nosotros también, por ejemplo, cuando hicimos la convocatoria, el flyer y demás, comentábamos el tema de que, por supuesto, en las propias comunidades, toda esa voluntad de que la historia se contase, pues también habían aportes, ¿no? Por ahí tenemos una pregunta, vamos a irla incorporando para que continuemos con la conversa. Okay, mucho gusto. Tu nombre, recuérdanos para que... ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Ok, soy Gilbert Terán, estudiante actualmente de tercer trimestre. Y bueno, tengo dos preguntas rápidamente. Bueno, antes que nada, muchas gracias por traer esto al equipo en general. Me gustó mucho porque, al menos conmigo, que realmente no había escuchado sobre esta persona, a pesar de que he escuchado canciones de él, no conocía realmente. Y lograron que conectara muy bien con el espectador. O sea, que se generara un gusto por esta persona, y muchas gracias por eso. Gracias. Tengo dos preguntas rápidas. Sí. La mia prima domanda è se tu parli italiano o siciliano? Un po'. No, non parlo tanto perché non sono nato in Italia, ma un po'. Capisco abbastanza, soprattutto il siciliano, ma non parlo fluidamente. Sto imparando. No la lingua di Dante. Sí, exacto, la lingua de Dante. Grazie mille. Bueno, la segunda es cómo llega el contacto con este cantante Vincenzo Capezzuto. Es bonito ese que bueno, realmente me llamó mucho la atención porque bueno, estábamos bastante lejos de Italia. Sí. Y bueno, da la casualidad de que un director que bueno, viene de familia italiana, y esta persona que bueno, es un cantante relativamente conocido y tiene una trayectoria muy bonita. Sí. Y que bueno, tiene un registro increíble. Y me llamó mucho la atención verlo en un documental sobre un cantante venezolano. Pues qué bonito que preguntes sobre Vincenzo. Mira, no sé cómo es que dice el dicho que ¿cómo se llama? La inocencia es atrevida. No sé, si alguien sabe cómo es el dicho, me lo dice, ¿ves? Pero yo, pues, simplemente le escribí por Facebook
En aquel momento no estaba como muy de moda el WhatsApp. Le escribí por Messenger y le dije, mira, yo estoy haciendo esto, ta. Bueno, con la fe de que en algún momento me leyera, pero sin ninguna expectativa, pues. ¿Y ya conocías que había participado en un proyecto que tenía? Sí, claro, que ver con los mexicanos, pero todo eso? bueno, cosas de la vida. Precisamente Eladio, yo tenía ese disco hace tiempo, Los Pájaros Perdidos, lo había escuchado, pero no identificaba que la Cocoroba era de Luis Mariano. Entonces, hablando con Eladio me dice, no, pero esa canción es de Luis Mariano. Entonces le escribo a Vincenzo y cuál es mi sorpresa, que a los pocos días me responde y me dice que sí, con todo gusto. O sea, y así, pero espléndido. No tiene nada que ver con que yo soy familia italiana, nada que ver. O sea, casualmente empezamos a conversar y tal. Vincenzo además es bailarín. Él, su primer oficio dentro del mundo artístico, él fue bailarín junto a Andrea del Boca en Argentina. Por eso habla como ese español medio argentino, ¿no? Y sí, y dijo que sí. Igual los muchachos argentinos que estaban en Francia en ese momento también. Es un poco lo que yo te comentaba, pues, o sea, lo que comentaba, esa magia que tiene el personaje, pues, o sea, me imagino que igual pasará con Simón Díaz, pues la gente cuando dicen, bueno, voy a hacer un trabajo sobre tal persona, te abren las puertas porque conocen, digamos, la calidad humana o la calidad de ese personaje. Pues. De las cosas, sí, de las cosas bonitas que pasó fue ese encuentro con Vincenzo. Gracias por preguntar. Gracias, Mele. Bueno, eso, ¿no? Yo recuerdo que conversando previamente para coordinar la proyección y demás, y en eso que también puede haber sido un poco tremendo, creo que es la palabra también, de hablar de todas las voluntades que se unieron para hacer la producción. Ella me decía, bueno, sí, claro, la gente de las comunidades y no sé qué, pero también de fulano y aquí y allá, y por supuesto que nombraba entonces, mira, gente, eso, en Italia, en Argentina, en tantos lugares que pues, claro, fueron poniendo su granito de arena, ¿no? Claro, pero por otro lado, suena bonito y romántico de esa manera, pero yo quiero aclarar algo así, digamos, como por la calle del medio. Ajá. Si algo tiene esta película, que no sé si les pareció sencilla, complicada, no sé cómo les pareció, es producción. El trabajo de producción que hizo Laura para que esa película existiera es un trabajo férreo. O sea, todo el tema, bueno, de los archivos. De eso no hemos hablado mucho. No hemos hablado, pero lo vamos a hacer. Todo el tema de conseguir, pues, el modo de que esa película llegue a una pantalla de cine es sumamente complicado, y fue sumamente complicado y duro. O sea, eso, pues yo decía en una proyección que fue sangre, sudor y lágrimas. Porque si bien, pues, cuando uno logra ver un producto de uno terminado, eso te trae, digamos, una satisfacción. Tú dices, bueno, logré eso que yo quería, pero esto costó bastante, porque bueno, tú lo decías, creo que en el post, es una película independiente, una película que bueno, hubo un momento en que se sumó el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, en Carúpano tuvimos el apoyo del Eurocaribe, de una fábrica de aceite de cocos, una familia, la familia Muñoz, Silvia Muñoz nos apoyó en el catering del rodaje, o sea, hubo una suma de voluntades, pero por supuesto eso no hubiese podido ser sin este trabajo de amarrar todo y de tener todo muy preciso, y bueno, ya después en la postproducción de Laura Romero. Claro. Justamente el tema del archivo yo creo que también es interesante. Por eso yo antes hablaba de la investigación, porque también es quizás como la forma más convencional en la que siempre uno aborda, por ejemplo, un trabajo documental, ¿no? Justamente. Teniendo esto tanto que ver contigo mismo, ¿no? De alguna manera,
Estoy seguro que no es que se debe haber obviado eso, lo contrario. Probablemente haya sido más riguroso, pero fue un tanto distinto, ¿no? O incluso cuando uno pudiera estar haciendo un trabajo que sea por encargo, qué sé yo, ¿no? Pero ¿cómo fue descubriendo? E incluso, te lo planteo de esta manera. No creo que sea un arrepentimiento, pero ¿qué no pudiste incluir en el documental entre tantos hallazgos que probablemente fuiste descubriendo en el camino de esa investigación, ¿no? O sea, porque sí, hay un riquísimo archivo fotográfico, fílmico, justamente en eso, y la propia posibilidad de, a través de las entrevistas, pues obtener testimonios y relatos y demás. Pero que de pronto te hubiese podido gustar incluir, y que quizás el mismo formato audiovisual no lo admitió, ¿no? Por ejemplo. Sí, yo siento que, bueno, uno cuando uno ve la película terminada, uno en un principio tú dices, sí, o sea, hubiese puesto esto y tal, pero yo siento que precisamente la edición, o sea, la edición de una película, el guión de una película documental, que yo siento también por otro lado que el tema del guión documental está muy subestimado, ¿no? O sea, se piensa que, bueno, eso estaba ahí y pasó y tal. No. O sea, hay un trabajo de pensar cómo contar una historia a partir de eso que está allí, ¿no? Entonces, el tema, o sea, ¿qué me hubiese? Bueno, hay personas que no pudieron estar porque, bueno, cosas como en algún momento, a lo mejor el archivo desde el 2011 para acá no terminó quedando de buena calidad, pues estaba, no sé, el material estaba quemado, cosas por el estilo. A lo mejor también uno dice, bueno, hubiese puesto esto y lo otro y tal, pero a fin de cuentas yo siento que es bastante representativo de todo de la investigación que se hizo y se contó. Contamos también con un archivo familiar. Muchas de las fotos que están allí son de gente cercana a Luis Mariano y cercana a mí también, o sea, de la profesora Cecilia Isturiz, que es una de las personas que está allí, la familia Méndez, de Lisette Méndez y Adela Méndez. Está también el archivo que tiene la familia de Luis Mariano, o sea, estoy hablando del archivo familiar, o sea, como casero, pues. Uh-huh. Que creo que ese es un tema también, digamos, como importante a tomar en cuenta, que a veces uno dice, bueno, tengo unas fotos allí y bueno, eso a lo mejor es para mis nietos o para mis hijos o no sé. Pero la preservación de esos archivos en todos los sentidos permite que uno pueda contar estas historias. Y luego, pues también tuvimos el apoyo del archivo fílmico de la Cinemateca Nacional. Compramos los derechos de esa última parte de la película donde está Simón Díaz. Se la compramos a Bolívar Films. Ya. Sí, pagamos por ese. No recuerdo haberlo visto en Televen, pero claro, debe haber sido producción de... sí, no lo sé. Ese programa de Simón Díaz es un programa que se llama Simón Cuenta y Canta. Entonces, en aquel momento, o sea, lo hacía por estados. Entonces, Sucre, Yaracuy, tal. Entonces iba a los lugares, entrevistaba a la gente, digamos, que él consideraba que era como representativa de ese estado. En ese programa, ahí él va también a la casa de Andrés Eloy Blanco, que es el gran poeta sucrense, y también entrevista a otro personaje que me llama mucho a mí, en lo personal, que es Guillermina Ramírez, que es una cantante de canto de pilón de Cariaco, de Campoma, de esa zona allí de tal, que también Simón Díaz la entrevista en ese momento. Entonces, todos esos archivos se fueron sumando y un hallazgo, hablando de hallazgos, fundamental fue conseguir el archivo fotográfico de Cacho Briceño. Ajá. Cacho Briceño era un joven estudiante de diseño gráfico
Y un día, por esa inquietud, esa curiosidad de las canciones de Luis Mariano, un poco como le pasó a la amiga, a Claudia, Cacho tenía que hacer un trabajo fotográfico. Y él decidió irse a Carúpano a entrevistar, a fotografiar a Luis Mariano y tal. Entonces, todas esas fotos bellísimas, la del afiche, esa que está allí, todas esas fotos blanco y negro, hermosísimas, que son parte de la película, son de Cacho. Ese archivo lo consiguió Vladimir, ahí en la Biblioteca Nacional, y yo, pues, yo que no soy llorón, me conmovió, me conmovió mucho el que alguien años antes haya tenido como esa misma curiosidad que tuve yo de conocer y de descubrir este personaje y de contarlo. Pero ese archivo estaba ahí. O sea, si a lo mejor nosotros no hubiésemos estado, digamos, bien buscando material, no lo hubiéramos conseguido y bueno, a lo mejor no se hubiera difundido como se está haciendo con la película. No porque la película sea, digamos, simplemente siento que es como un vehículo, pues, para poder conocer esa obra de Cacho Briceño, que sueño en algún momento de que podamos hacer una exposición con sus fotografías, que son bastante hermosas, pues. Fíjate que eso, yo creo que en la elección del material y demás, las formas que determinan componiendo incluso esa imagen que uno tiene del documental, está esa selección de fotografías, incluso en la forma en las cosas que se extraen para un tráiler, ¿no? Y ahí yo anoté porque dije María Emilia Bravo, creo que es una de las niñitas, ¿no? Que sale cantando, que creo que también está en el tráiler. Sí. Ya habían asociado justamente a otra de estas niñitas. Está, pero no se ve, o sea, se escucha. Ella es la que, cuando abre el tráiler, ella es la que canta la cerecita, pues. Y claro, la propia elección, por ejemplo, de cómo presentaste el título, que está en una máquina de escribir. No sé si haya sido un tanto caprichoso quizás eso, o si incluso lo pensaron en función. Lo pensamos en función de que Luis Mariano, uno de los cuentos que a mí me atrapó de Luis Mariano es que era un hombre de casi 50 años y Luis Mariano escribía con bastante dificultad. O sea, escribía con muchos errores ortográficos, como se dice allí en la película y toda la cosa y tal. Y él, a partir de ese llamado de atención que le hace ese niño, que le dice que es un bruto, que no sé qué cosa y tal, él decide ponerse a aprender. Un poco lo que cuenta Alejandro Marsella allí, el hijo de Luis Mariano. Él dice, bueno, pues, o sea, ¿cómo es posible que yo no sepa escribir bien? Y de esa gente que es así empeñada y se puso, pues agarró y le dieron esa máquina de escribir, la arregló y se puso y dale. Luis Mariano, eso que cuenta Lilia Vera es cierto. Luis Mariano fue mecanógrafo en el Congreso Nacional aquí en Caracas. Lo que pasa es que después él se devolvió a Carúpano. Pero de ese tipo de personas que tenían como ese empeño en mejorar, en crecer, y luego, pues, no solamente mecanografiado, Luis Mariano tenía una letra bellísima, hermosísima. De esas letras que tú dices, son letras así como para enmarcar. Y entonces agarraba, se le ocurrió una canción, escribía en un papelito y ahí iba guardando las cosas, ¿no? Pero bueno, un poco el tema de la máquina de escribir es por esa vocación de Luis Mariano de aprender. Vale. Ya se nos va acabando el tiempo, pero igual si hubiese alguna pregunta, levanten la mano que la tomamos. A mí me parece interesantísimo aquí también el tema de que hay mucho, por supuesto está todo como el interés propio de Luis Mariano Rivera en una palabra clave aquí, conservación, que me parece que incluso apela justamente a la propia voluntad de la película de que su legado permanezca, ¿no? Pero además ese tema me pareció espectacular esta frase de que la pertenencia se convierte en un valor de protesta. Entonces, esto que quizás pudiera
desde la distancia descartarse como algo, no sé, anecdótico, por ejemplo, ¿no? O a veces eso, lo cultural la gente lo descarta como no tiene mucho efecto, entre comillas, pues lo tiene. Y entonces por eso digo yo también, en ese sentido de urgencia, todas esas cosas que se terminaron dando para que la película saliese y se encontrase con un público que quizás es una forma de decirlo así medio genérica. ¿Dónde más va a poder llegar, va a poder estar? Que creo que es parte de eso también, ¿no? El asunto, hablamos además, bueno, eso, se lanzó en un diciembre, se encontró con contexto difícil. Y bueno, digo yo humildemente también, pues bueno, espacios como este son justamente para seguir llevándola adelante, ¿no? Sí. Pero pensar que me comentes quizás un poquito de eso, de la forma de compartirla o incluso decir comercializarla. Hablamos, por ejemplo, de esto, se pagaron derechos por parte del material. Sí. En lo musical también debe haber habido un esfuerzo en ese sentido. Sí, también. Entonces, si quieres pregunta, ahorita ya te contesto. bueno, sí, vamos a tomarla de una vez porque como tenemos el tiempo cortico. Dale. Hola, buen día. Mi nombre es María Alejandra. Iba más o menos la pregunta por el mismo sitio porque entiendo no se ha proyectado en Carúpano. Yo nací en Caracas, pero me mudé justo a Carúpano en el 2003. Entonces crecí como con todo lo que significa Luis Mariano, ¿no? Para Carúpano. En ese contexto, la vi el 26 de diciembre estando en Mérida en una sala sola. Entonces como también todo lo que significa para la identidad, ¿no? De quienes nos consideramos orientales a pesar de no encontrarnos como en esas latitudes, y también como agradecer todo lo que recoge, ¿no? Porque está Henry Ugas, fue mi profesora en la orquesta, están mis vecinos, o sea, como un montón de elementos muy bien captados que creo que lo convierte, bueno, he estado siguiendo el cine venezolano hace rato. Además soy musicóloga. A mí Liciar me dio clases, conocí a Dico hace rato. O sea, como un montón de elementos que se juntan, que hacen que la película realmente sea eso, ¿no? Como un trapito. Venimos además atravesando como un montón de crisis políticas, económicas, y el tema de la identidad ha estado también muy abollado, ¿no? Por todas esas circunstancias. Y nada, eso también como cuando llega como a la sala, ¿no? Del Ateneo, ver a Guida Moya de Méndez, nunca le había puesto cara a Guida, entonces como todas las personalidades que allí confluyen, me parece que nada, creo que es mi peli venezolana favorita hasta este momento, porque no es... Además, siento que recoge un montón de historias que nunca escuchamos, que justo cuando uno dice, o cuando una dice en algún sitio, no, que soy de Carúpano, soy oriental, lo que sale es el tema del acento. Que no le pusiera subtítulos está genial, porque claro, además rompe con un montón. Por ahí escucha y cuando le ponen los subtítulos, bebé, afines y oído. Claro. Entonces, son un montón de elementos que justamente... el oriente venezolano siento que siempre ha estado como un poquito atrás en el tema cultural, digo, no, más en el registro, en la sistematización, no atrás en el proceso, en la cultura sucede todo el tiempo, pero sí como que responde a eso que nos falta, ¿no? De registrar y sistematizar. Entonces, muchas gracias, un placer además estar aquí. Vale, gracias. Bueno, yo debo decir una cosita, a lo mejor les va a dar pena, pero estas dos amigas que están acá son orientales, son de Güiria, y una de las cosas que nos juntó, o sea, de tener esta amistad es precisamente esa orientalidad que bueno, que para mí yo creo que es capital, ¿no? O sea, yo siento que... no sé, yo viví en Italia, he vivido en Colombia, viví en Trinidad también, pero yo me siento desde esa tierrita, pues, de Carúpano, de Sucre, pues, Paria, pues. Bueno, no, yo creo que eso, en todo caso, puedes plantearlo en forma de, no sé si deseo, por decirlo de alguna manera, pero eso, ¿a dónde más vamos a llevar la película?
pudiera Ok. ser la pregunta, pues. Sí, pues la película ahorita está en una fase de festivales, o sea, de buscar festivales y de enviar la película a festivales. Y bueno, ya más adelante pues estará en alguna plataforma o algo así. Y las proyecciones especiales que estamos, igual que acá, estamos abiertos a que nos inviten y que podamos también compartirla con otros públicos, porque nosotros entendemos que bueno, también el tema del cine, las salas de cine comercial es limitado. Nosotros tuvimos, tú bien lo dijiste, bueno, arrancamos un 25 de diciembre y el 3 ocurrió pues todo el tema del ataque aéreo y toda la cosa. Y de hecho estuvimos como una semana y media sin que la película, porque por supuesto Claro, pasar películas no era una prioridad y era hasta imprudente pues meter en unas personas, pero poco a poco se fueron abriendo los centros comerciales y la gente fue yendo a ver la película y empezamos a tener un feedback a través del perfil de Instagram que es @lamemoria_es_un_caracol, y la gente nos empezaba a escribir y escribir y escribir, y eso fue bien, bien bonito. Que por cierto, otra de las labores que hizo Laura, o que ha hecho Laura dentro de la película, es hacer todo ese trabajo de promoción desde ese perfil de Instagram. Pues ella levantó esa cuenta y bueno, tenemos digamos muchos seguidores, o sea, muchos, pues digamos considerablemente, gracias a ese trabajo que ella fue, digamos, de hormiguita, poniendo y compartiéndolo tal, y a partir de ahí también entonces empezamos a recibir ese feedback bonito de la gente en todas partes. O sea, yo también tuve la oportunidad de ir a Maracaibo, y bueno, uno diría Maracaibo, pues que tiene eso que ver con Luis Mariano. Increíble, o sea, increíble Perdón. El amor que tiene el pueblo venezolano todo por Luis Mariano. Mérida, Maracay, cualquier lugar de Venezuela. No sé, yo creo que tiene que ver con su manera espléndida de ser, de alguna manera regalarle al pueblo venezolano esas canciones y esa manera de ser. Pues tú también decías que él es dramaturgo. Luis Mariano era dramaturgo de una manera muy empírica. Era dramaturgo, o sea, un dramaturgo popular. Por ejemplo, pues lo que decía ahí Luis Mariano Marsella, pues la Guácara, el Cundiamor, muchas de esas canciones fueron también como una representación pues de una obra teatral, ¿verdad? Pero yo creo que Luis Mariano era así como eso, pues un ser como muy auténtico, y yo creo que es reconocer esa autenticidad de Luis Mariano en el pueblo venezolano, pues también le dio ese amor. El conunco, yo creo que también, o sea, como una cosa aparte de Luis Mariano, el conunco se terminó siendo, o sea, no aparte de Luis Mariano porque lo excluye, sino digamos como un centro. Sí, como también algo que es consecuencia de su. Que es consecuencia de eso, ese se convirtió en un espacio neurálgico para la música popular venezolana. Ahí, como lo dijo Víctor Morillo, pues ahí fue mucha gente, pero por ejemplo, gente que yo decía, bueno, ¿será que sí fueron o no fueron? Y después tú decías lo de que me hubiese gustado tener. En un encuentro que tuvimos en el Líder, un conversatorio donde estuvo, por cierto, la hija de Simón Díaz, el hijo de uno de los quintetos Contrapunto llevó una fotografía del quinteto Contrapunto cantando con Luis Mariano en ese espacio. Y eso para mí fue una cosa que, digamos, un hallazgo, pues. Y hay un documental bien bonito, si pueden búsquelo, de Manuel de Pedro, sobre un solo pueblo. Que en ese documental está Luis Mariano cantando allí con un solo pueblo en el Conuco. Entonces hay cositas bellísimas pues que están por allí un poco regadas. Ojalá esta sea la primera película
de Luis Mariano, se hagan muchas otras y de otros cultores y cantores venezolanos y bueno, no sé, tantos otros. Pues. María, que es de Guiria, pero vive también en Cumaná, también es de alguna manera testigo de la importancia de personas como Hernán Marín o como de María Rodríguez, que son inmensos. O sea, el legado musical de ellos, uno los nombra y uno no alcanza a saber todo lo valioso que es esa música. El mismo Gualberto, hablando de amor, el amor que tiene el pueblo venezolano por Gualberto Ibarreto es una cosa increíble. O sea, cuando uno pone reels de otras personas y bonito, y la gente participa y tal, pero cuando pones un reel de Gualberto, sí, es increíble, de todos lados, gente que ni siquiera sabe que existe Luis Mariano o que existe la película y tal, porque Gualberto es parte, pues, de ese sentimiento venezolano y se lo ha ganado a pulso, pues. Y por ahí hay cositas, hay gente trabajando también en documentales, por ejemplo, ojalá, para Gualberto y demás. Sería bellísimo. Y yo creo que todo esto justamente es esa prueba de ese amor sembrado y amor cosechado del que se habla en la película. Yo creo que también nos los podemos arrastrar, así como decía la compañera de bueno, ese trapito de agua tibia quizás a nuestra identidad. Es también un poco lo que nosotros queremos acá incentivar, ¿no? Y sí, como decía, sembrar la semilla. Permíteme un segundito. Hay otro elemento que no nombré y voy a lamentar mucho no hacerlo, que es el distribuidor de esta película. Claro. Nosotros tuvimos a Blancica, a José Pisano allí con nosotros. O sea, Pisano nos acompañó en el espacio durante pues toda la exhibición de la película en salas comerciales. Estuvimos en 14 ciudades, en 22 salas a nivel nacional. Una de las salas es esa donde fue la compañera ahí en Mérida, y José estuvo allí con nosotros y luego nos dio la posibilidad de estar en el paseo, claro, en el trasnocho y hacer conversatorios. Hace casi que un mes tuvimos también, nos regalaron pues de alguna manera 2 fines de semana más y pudimos ver la película. Entonces creo que ese también es un engranaje fundamental. ¿Quién es tu distribuidor y cómo te acompaña? Claro, claro que sí, porque además sé que también de alguna manera siempre han sido bastante reclamados, pero gracias a Dios tenemos a gente justamente como Pisano, porque además eso, fíjense, él es más bien arquitecto y llega al cine por otros lados, ha llevado salas más bien pequeñas, alternativas, ha representado estudios grandísimos de esos que simplemente traen sus blockbusters y es toda una experiencia pues que termina si se asocia, por ejemplo, al cine de autor, al cine independiente, a proyectos que son justamente venezolanos y por eso tienen que hacer muchísimos esfuerzos. Pues bueno, se va sumando toda esa experiencia y hay que más bien aprovecharla. Como decía, bueno, eso, nosotros por supuesto un muy humilde y pequeño espacio acá el que tratamos de tener para poder ver nuestro cine, enamorarnos un poco justamente del ser venezolanos también a través de eso que se hace para la gran pantalla. Y bueno, seguiremos procurando regar ese arbolito del cine venezolano también para que bueno, todos los incipientes creadores también sientan que forman parte de alguna manera de esa familia que bueno, que va cuidando ese álbum de recuerdos que son también nuestras películas. Muchas gracias. Sí.